Hola, buenas noches a todos. Este es el octavo conversatorio de dosis mínima. Nos vamos a encontrar con dos autores de la primera temporada de la colección local y con uno de la segunda y con una cantautora de nuestra colección cancionera. Arranco con Sergio Torres. ¿Qué tal? Buenas noches. Un gusto estar aquí. Voy a leer tu texto introductorio. Navarro espera por atención en la sala de un hospital de mala muerte. Le han hecho en el vientre una herida brutal. Parece una más de las tantas heridas brutales que se atestiguan en la sala de un hospital, en las noches de una ciudad sin alma. Pero detrás de las vísceras y la indiferencia, Muerto de hambre es una historia de desenfreno y demencia. Sergio Torres Suavita nació en Bogotá en el 82. Sería chévere que nos leyeras un fragmento de tu dosis, Sergio. Muerto de hambre. Qué cosa tan asquerosa esa que usted tiene en la mano, señor. Es un pedazo de tripa que se me está saliendo. ¿Cómo quiere que sea? Disculpe, dice el tipo. Entonces me llaman. Navarro. Entro. Me recibe una enfermera. Es flaca, morena, regular. Un tatuaje pequeño en el antebrazo. Se mueve rápido y sin piedad. Es lo único que uno espera de una enfermera del turno de la noche en un hospital de mala muerte. Chequea la herida. Me mira con malos ojos. Ni siquiera me hace sentar. Comienza con sus preguntas. Familiares que se hagan cargo, ninguno. ¿De dónde viene? De un buen barrio, respondo. Pero mi barrio en realidad está plagado de basura y de ladrones. ¿Alergias? No sé. ¿Dónde le hicieron esto? ¿En su casa? En mi casa. La muchachita toma notas mecánicamente. Su placa dice enfermera Acosta J. Es lo único que puedo ver. Todo a mi alrededor termina de nublarse, incluido aquel traje blanco impecable sin manchas de sangre. Solo hay luces de color. ¿Aló? ¿Hola? Solo hay luces de colores detrás de mis párpados. Luces que giran a toda velocidad. También un pitido constante. Todo hace parte de esta situación. Parte del paisaje. No, es un cuento que nace inspirado como en historias un poco terroríficas que veíamos en ese momento con mi esposa Ángela, como historias de asesinos, y siempre me han apasionado por entender ese tipo de psicología. Se me ocurrió y quería ponerme también un poquito en la voz de una mujer, quería ponerlo muy, muy sencillo y muy ambientado en un lugar muy bogotano, digamos, lugares como marginales. Todos los personajes de alguna manera están retratados como de manera que no hay bien y mal, ¿no? Por supuesto, es entender eso, que hay como agresiones que van y vuelven y que en el fondo ella lo toma de una manera absolutamente natural. Retrata mucho como esa idea ya de violencia, como que corre por la sangre en la cultura colombiana, ¿no? El cuento lo retrata muy naturalmente sin necesidad de hacer de hecho ninguna referencia a nada puntual. Le damos la bienvenida a nuestro siguiente autor, que es Sebastián. Buenas noches. Muchas gracias también por el espacio. Sebastián Urdaneta, Bogotá, 1990. La propuesta es que nos reduzcamos hasta que seamos abstracciones sociológicas. Yo también tengo como una escritura, creo que autobiográfica en cierto punto. Entonces ponerle voz a otros personajes siempre me ha parecido algo complicado. Cuando uno quiere pasar algo que se ha hablado a lo escrito, generalmente peca de adornarlo. Yo generalmente tengo la impresión de que quiero ponerle un moño a los finales, una sorpresa, una frase que yo pienso que es memorable, y me pareció que el final de Sergio está bueno porque deja abierto para que el lector de alguna forma rellene de significado lo que no está dicho en el cuento, teniendo un poco el temor de que no se entienda. Si un personaje habla, digo, bueno, dijo tal persona, e ir quitándole cosas después siempre es un reto, pero de todas formas el lector entienda porque no está escribiendo pues para que alguien lo lea, ¿no? En los primeros borradores uno siempre escribe hasta el último detalle. Tenía los jeans rotos en la parte de abajo de los talones. Uno va a tener que echar un poquito de machete y simplemente sugerir. Ya si el lector tiene la mente cochina. Sebastián, ¿nos quieres leer un fragmento de tu cuento, de uno de tus cuentos? Tan solo el inicio de la muerte de todos los gatos. El gato siempre me sirvió como una excusa para no decir que estaba enteramente solo, aunque todos estemos enteramente solos todo el tiempo. De cualquier forma, si alguien de la oficina me preguntaba con quién vivía o me invitaba una cerveza, el gato, siempre el gato de siempre, el eterno gato hasta antes de que se muriera, me servía de excusa para poder decir que vivía con alguien, que tenía que llegar temprano porque no había comido en todo el día, que pobrecito mi menino. Ya con mi gato muerto,
el tiempo dejó de dividirse entre estar y no estar con él, básicamente porque el resto del tiempo siguió y seguirá siendo, por lo menos hasta que yo también me muera, un eterno estar sin él. Lo lloré algunos días, lo soñé algunas noches, busqué y huí de las fotos de otros gatos, pensé seriamente en echarme a la pena como si la pena fuera un colchón de aguas negras en donde uno finalmente decide echarse para descansar de la dicha por un tiempo o para siempre. Este cuento particular surgió porque se había muerto la gata de mi mamá. A partir de esa tristeza, yo siento que este cuento fue un poco terapéutico, ¿no? Entonces, escribir permite transformar sentimientos en ideas o traducir un poco la experiencia en palabras para poder organizarla y darle sentido. Esa experiencia que era tan confusa, de alguna forma la organizas, aunque sea de forma supletoria. Pues esa creencia en que el mundo interior pueda llegarle justamente a alguien. Creo que los mejores textos son los que en los que uno descubre algo que ya había pensado, pero que estaba dicho de una forma más bella. Bueno, voy a invitar a Erico, lo voy a presentar, voy a comentar que es mi papá. ¿Cómo estás? Bienvenido. Gracias, gracias. Bueno, Erico Campos Cervera, músico y orfebre. Nacido en Argentina, de padre paraguayo y madre italiana, hijos colombianos, se siente un habitante del mundo. Manso y mamerto irremediable, a los 65 años descubrió la escritura discutiendo en blogs y foros virtuales. Ahora se dedica a reescribir sus recuerdos. Voy a leer un pedacito del mío entonces. Mi amigo Jaime juró con gravedad conocerlo. Contó que era un hombre con aspecto de campesino que caminaba por las calles durante la siesta y usaba un sombrero de paja. Afirmó haberlo visto una vez mientras pescaba en el río. Estaba en compañía de un niño. Sí, porque el señor de la siesta se robaba a los niños. Yo había quedado tan impresionado con aquella historia que por una semana había decidido quedarme en casa después de comer. Pero no duró mucho esa precaución y a poco tiempo me olvidé de aparecidos y fantasmas. Después del almuerzo, cuando el calor de la siesta lo volvía todo pesado y los mayores entraban en el letargo del sueño, generalmente yo aprovechaba para salir a jugar en la soledad de las calles de Sajonia, mi barrio. Era el momento del desquite, cuando podía hacer todo lo que no me estaba permitido en otras horas. Era el tiempo de abandonar los zapatos para emprender descalzo largas expediciones a los bañados, deambular con mi rueda y su alambre por los barrios aledaños o jugar bolitas en los empedrados imposibles de Asunción. Otras veces, con Jaime y otros amigos de la calle, mientras los adultos dormían, nos dedicábamos simplemente a hablar de espectros y aparecidos debajo de los árboles de mango en el baldío de la esquina. Una vez me encontraba solo y bastante lejos de mi casa, pues andaba deambulando en busca de un depósito de chatarras y autos viejos donde me habían dicho que se podía encontrar los rulemanes usados que necesitaba para armar un carrito. Sin encontrar el sitio que me habían indicado, empecé a dar vueltas y más vueltas por las calles desconocidas de aquel barrio, hasta que me empecé a sentir perdido. Mientras trataba en vano de ubicarme, observé que a mi costado derecho el sol proyectaba la sombra silenciosa de un individuo contra el muro blanco de una casa. Intenté mirar hacia este, pero el sol me dio de lleno en los ojos, de manera tal que me impidió detallar el dueño de aquel perfil que se proyectaba contra el muro. En un tono bajo pero autoritario y con 2 palabras, el personaje me pidió que lo siguiera. Empecé a caminar temblando al costado de aquella sombra. Yo iba mirando hacia abajo, dejándome conducir por aquella fuerza ajena a la mía, cuando empecé a darme cuenta de que la imagen oscura que me arrastraba iba descalza y llevaba un sombrero de paja y ala ancha. Impresionado, comencé a llorar hacia adentro, para que el oscuro personaje no se diera cuenta de mi miedo, hasta que lo empecé a escuchar rezando en voz baja
algo que parecía una Ave María, pero en guaraní. Eso me calmó un poco. Lo que más me impactó, lo que más me gustó fue la atmósfera de misterio y de terror que suscita, y lo hace sin ningún esfuerzo. Yo me crié en el Paraguay, ¿no? Y Asunción es una ciudad chiquitita. Hay muchos mitos en el Paraguay y entre los niños estos mitos calan muy fuerte. Entonces esta es la historia de un señor, se llama Caraí Pujaré en guaraní, que quiere decir el señor de la siesta. Y probablemente era un cuento inventado por los adultos para que los niños no salgan a joder a la siesta. Prefiero que vengas acá y hablemos acá para que se escuche bien tu voz. Presentemos a Noelia y luego igual continuamos con la conversación. Hola Noelia. Hola a todos, ¿cómo están? Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Me parece muy chévere la idea de discutir y de intercambiar ideas con otras disciplinas. Es como un alimento para la creación. Me parece perfecto si arrancas de una. Este primer tema se llama Casi Llover. Me está acompañando Santiago Sandoval en la guitarra. ¿Sí escuchas, Pipe? Tuve que acercarme para comprenderlo. Habíamos estado huyendo muy lejos de saber cómo deshacerlo. Nos envolvía. Mentí porque mi amor era más grande. Sentí, casi sentí llover. Se desborda un río, corrientes que no me dejan ir. Se desborda un río, corrientes que no me sueltan. Yo quise encontrarme viendo en el espejo. Habíamos estado huyendo muy lejos de saber cómo deshacerlo. Nos consumía. Mentí porque mi amor era más grande. Sentí, casi sentí llover. Se desborda un río, corrientes que no me dejan ir. Se desborda un río, corrientes que no me sueltan. Se desborda un río. Se desborda. Se desborda un río. Tuve que acercarme para comprenderlo. Habíamos estado huyendo
Este se llama Miedos. Un hilo que teje, un hilo que enreda, un hilo que teje, un hilo que enreda, un hilo que teje, un hilo que enreda, un hilo que teje, un hilo que enreda. Es tan poco lo que sabes sobre esa estrella. Es tan pequeño nuestro mar. Es tan poco lo que ves desde tan lejos. Es tan frágil la verdad. Lávate el cuerpo, limpia el camino. Lávate el cuerpo, limpia el camino. Lávate el cuerpo, limpia el camino. Hueles a traición, hueles a olvido. Un hilo que teje, un hilo que enreda, un hilo que teje, un hilo que enreda, un hilo que teje, un hilo que enreda, un hilo que teje, un hilo que enreda. Es tan grande lo que ensucias con tu dinero. Es tan vacía tu realidad. Es tan grande lo que olvidas con el tiempo. Es tan frágil la verdad. Lávate el cuerpo, limpia el camino. Lávate el cuerpo, limpia el camino. Lávate el cuerpo, limpia el camino. Hueles a traición, hueles a olvido. Crearon un clima muy lindo, muy bonito. Me pareció como un llanto muy bello. Pues la canción es una forma de poesía, ¿no? En últimas, entonces pues los textos, pues de eso se trata, ¿no? Digamos que yo lo relaciono un poco con la escritura de la poesía. Lo que yo intento hacer es como plasmar cosas que no entiendo, y el texto de las canciones es una parte fundamental como de lo que yo
hago y sobre lo que construyo todo. Algo que yo he hecho mucho es escritura automática, explorar a través del texto y de la palabra para luego construir la música. Así es como yo he hecho la mayoría de las canciones. No sé si Erico nos quiere contar también un poco una incursión más o menos reciente desde la creación. Y bueno, y hay un dato curioso, Eric Campos Cervera también está editado en una dosis que está en la colección Universal, que nos hablen un poquito sobre eso. Mi padre, el abuelo de Valentina, fue un gran poeta, un poeta muy importante del Paraguay. La herencia mía fue que yo no puedo escribir poesía. Y ahora estoy escribiendo desde hace muy poco tiempo, pero más que nada como un divertimento. Yo en realidad soy músico. Yo toco la guitarra. Yo he tocado toda mi vida jazz y he hecho música para cine y para televisión y cosas de esas. Y ahora últimamente estoy en un proyecto de hacer canciones. En el Paraguay hay un género musical que se llama guarania. Mi proyecto era tratar de difundir un poco en Colombia la guarania. ¿Qué papel tiene para ti la letra? ¿Cómo abordas tú desde tu instrumento el texto de la música? Cuando hay textos que me impresionan, que me conmueven, instintivamente uno tiene la tendencia a involucrarse también, ¿no? Emocionalmente en el instrumento. No sucede siempre. Muchos temas en inglés, por ejemplo de jazz, que no he prestado atención al texto. Y sin embargo, la música en sí me lleva. Que si ha tenido la lengua guaraní algún influjo sobre su escritura, ahorita que nos hablabas del proyecto de Guarania. La lengua guaraní es una cosa muy rara, es un idioma muy complicado. Yo lo entiendo, pero ni siquiera al 100%. Yo viví solamente mi infancia en el Paraguay. No sé en qué manera me pudo haber influido el guaraní, ¿sabes? Es el único país bilingüe de toda Latinoamérica. Es un país muy diferente. Me siento muy lejano al Paraguay. Sin embargo, creo que es un país interesante. Los colombianos no saben, pero los paraguayos adoran a Colombia. El Paraguay tuvo una gran guerra en el 1865 y el Paraguay quedó completamente destruido. Y Colombia fue el único país que se prestó a apoyarlo, marcó la historia, quiere mucho a este país. También quedó abierta por ahí la pregunta de Pipe de cómo llegaron a la escritura y la relación de la escritura en sus vidas, ya que tienen como otras formaciones los tres. Con la escritura empecé hace años, yo por lo menos la mitad de mi vida estaba escribiendo. Es la parte más importante de mi vida, pero quiero como ya dedicarme profesionalmente a la escritura. Yo creo que uno nunca va a querer escribir si no ha leído y si no quiere, digamos, seguir un camino que han dejado otro. Me gusta a mí, por ejemplo, mucho leer estas historias de escritores y los escritores siempre se refieren a otros escritores para explicar por qué llegaron a donde están y cómo llegaron allá donde han llegado. Me ha motivado a sentarme a escribir un día y decir, oiga, yo también tengo vainas que contar. Cuando uno lee a un autor y uno dice, uy, yo me siento así, yo pienso así, pero el tipo ya lo dijo hace 100 o hace 200 años. Tal vez era Diana Uribe, que hablaba sobre la epopeya de Gilgamesh y decía que cuando encontraron los textos cuneiformes en los que se contaba esta historia, se dieron cuenta de que este personaje, pues el texto más antiguo del que se tiene registro de literatura. Este personaje tenía las mismas pasiones, las mismas tristezas, las mismas alegrías y todas las mismas cosas que sufre cualquier ser humano en la posmodernidad. Un poco se trata de eso la creación, no de inventarse el agua tibia, sino de sentirla y de experimentarlo y ponerlo en las palabras que le corresponden a uno y que lo tocan en su época. Yo realmente estudié Derecho, entonces actualmente me dedico a ser un abogado. Tenía una dualidad y la dualidad era, no sé si es leer un cuento bueno o escribir un cuento malo. Con tanto que tengo por leer, ¿por qué me voy a poner yo a escribir? ¿Y a quién le va a interesar leerme a mí si puede leer a Dostoyevsky o lo que sea? Escuchaba a Samantha Schweblin, una escritora argentina, y ella lo que hacía era desarmar los cuentos, desde los personajes, el tiempo, lo que fuera, no esperar únicamente que salga un chispazo, sino tratar de leer como para el futuro, ¿no? Me acuerdo del profesor Isaías, él decía que no podía leer en 3 momentos, podía leer en el pasado, tratando de reconstruir su historia propia, en el presente, disfrutando el texto, o en el futuro, pensando en qué va a crear uno mientras está leyendo. Lo que leo, tratar de pensar cómo fue escrito para proyectar. Hay una necesidad de cada autor inaplazable.
más allá de todo, de lo que uno quisiera inventar un estilo, pero el motor de todo eso es la necesidad personal. Estoy leyendo un libro o un cuento y quiero escribir como esa persona que estoy leyendo. Y luego paso a otra cosa y trato de copiar su estilo. Me parece muy complicado. Supongo que con el tiempo de alguna forma será imitando lo que uno quiere, ¿no? Yo creo que todo el mundo empieza tratando de imitar a sus ídolos. Yo doy clase de guitarra, cómo uno construye su vocabulario y pues bueno, su sonido particularmente a la hora de improvisar en la guitarra. Las academias se han convertido un poco en esto de ver cómo es el estado del arte, pero por otro lado, todos tenemos una voz propia. Uno cuando aprende a hablar, sí, aprende imitando. En mi casa se hablaba de una manera. El barrio en el que yo estoy, el colegio al que yo asistí, los programas de televisión que yo vi, pero de una u otra forma yo soy el único que ha consumido exactamente lo que yo consumí. Por más de que uno imite, uno siempre va a tener una voz única. Yo creo que es una cuestión un poco de tirarse al agua, que uno no sabe nadar, pero entonces empieza a patalear, empieza a coger una dirección y puede terminar siendo un gran nadador. Bueno, yo creo que podemos despedirnos. Gracias a todos. Gracias también, Noelia. Gracias a usted. Muchas gracias. Estamos Gracias a viéndonos y todos. Chao, Gracias. gracias a Chao. todos.